Amados hermanos, gracias a nuestro Dios que nos ha permitido venir a esta isla. Hemos notado un cambio importante. En la última ocasión, las lluvias trajeron un verde especial. Montañas, llanos, verdes. Qué vistas nos regaló el Señor en la última ocasión. Ahora es totalmente diferente, pero no deja de ser la mano de Dios que provee de sus bendiciones a la tierra, haciéndola prosperar. Hay tiempos más frondosos y hay tiempos menos frondosos, pero uno y otro no son sino el resultado del propósito de Dios que ejerce su misericordia sobre esta tierra, este mundo en el cual nos ha puesto. Quisiera en esta mañana, ya dijo el hermano que traigo saludos, los hermanos, tanto el sábado que nos reunimos para tener este tiempo de estudio y oración, como en el jueves, como el domingo anterior, ya los hermanos, sabiendo de que íbamos a venir, prácticamente la totalidad. Saludo a los hermanos de Fuerteventura. Yo creo que en el fondo les quieren, en el fondo. Les amamos. Gracias al Señor por entrar en comunión como Él nos ha permitido. Estaba escuchando algo el jueves con respecto a este testimonio de dar la posibilidad del Señor de compartir algo de la palabra a Eva, y estaba pensando en ello ahí sentado y recordaba que al corazón de nuestros hijos, los pequeños, incluso a los grandes, escuchar estas cosas del Evangelio, no pueden percibir la grandeza de lo que es el Evangelio en sí. Recogen información, pero no detectan la grandeza y la belleza y la necesidad del Evangelio. Pero hermanos, sigamos predicándole, sigamos esforzándonos, porque el Señor, a su tiempo, en el que Él ha determinado, hará prosperar la palabra. Y aunque parezca que están cazando moscas en ocasiones, ¿verdad?, distraídos, pensando en qué cosas, no se sabe, aún ahí hay cosas que quedan en el disco duro bien grabadas. Mañana el Señor se encargará de hacer lo que tenga que hacer y traerá lo que en el disco duro está grabado. Insistamos, sigamos. Bueno, en esta mañana quisiera compartir con ustedes esta porción de las Escrituras para encaminar nuestros pensamientos y nuestros corazones a participar de estos símbolos de esta mesa del Señor, la cual hoy tenemos delante. El pasaje que vamos a leer está en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7. Nos hemos reunido en esta mañana en torno a la mesa del Señor, y antes de partir el pan y de beber la copa, nuestros corazones necesitan ser preparados por la palabra de Dios. Porque no nos acercamos a esta mesa como quien cumple un rito vacío, ni como quien recibe un sacramento que confiere gracia mecánicamente, sino como hijos que se sientan a comer con su Padre Celestial, como ovejas que escuchan la voz de su pastor, y como hermano que se congrega alrededor de su hermano mayor.
que es nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, para nuestra meditación, el pasaje que veremos está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7, como hemos dicho. Vamos a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor y Padre, suplicamos tu asistencia para este tiempo, que en todo tu nombre sea honrado y glorificado, y nuestros corazones preparados y dispuestos para la participación de estos símbolos que nos llevan a la cruz del Calvario, para ver allí nuestro Salvador y recordar cómo debemos someter nuestros corazones a tu palabra. Por eso ayúdanos a atender y ayúdanos a hablar como debemos hablar, y así oyendo poder ser edificados y fortalecidos en Cristo Jesús. Amén. Si nos damos cuenta, la palabra comunión está muy presente en estos versículos. Es la palabra que define la vida cristiana, es la palabra que da sentido a esta cena del Señor y la palabra que distingue también al verdadero creyente del que es religioso meramente o de forma externa. Sin comunión con Dios no hay salvación. Sin comunión los unos con los otros no hay iglesia. No hay iglesia visible que glorifique a Cristo. Y esta mañana, antes de partir el pan, veamos tres realidades que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, establece con autoridad apostólica. La primera de las realidades es que la comunión con Dios solo es posible por medio de Jesucristo. En segundo lugar, después de ver este primer punto en los versículos 1 al 3, en segundo lugar vamos a ver que la comunión con Dios exige andar en luz. Lo vemos en los versículos 5 y 6. Y en tercer lugar, que la verdadera comunión produce limpieza, produce unidad y produce también gozo. Lo vemos en el versículo 7 y en el 4 también. Que el Espíritu de Dios nos asista y nos prepare para sentarnos y honrar a Dios participando de esta mesa. Vamos a ver entonces, en primer lugar, este primer punto. La comunión con Dios solo es posible por medio de Jesucristo. Y para sostener esta verdad, vamos a ver los versículos 1 al 3. Notemos cómo comienza el apóstol. No comienza con una salutación como lo hace normalmente Pablo. No comienza con su nombre como lo hace Santiago.
comienza con una afirmación realmente majestuosa. Él dice, lo que era desde el principio. Estas palabras nos remiten precisamente al prólogo de su Evangelio, Evangelio de Juan, el primer versículo que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquí dice lo que era desde el principio. Juan no nos habla de un personaje religioso del primer siglo, sino del Verbo eterno. El Verbo, el Hijo preexistente, aquel que era desde toda la eternidad con el Padre. Ahí apunta Juan, lo que era desde el principio. Pero veamos con asombro, este Verbo eterno fue oído. Estamos hablando del Verbo eterno. Este Verbo eterno fue oído, fue visto, fue contemplado y fue palpado. El verbo contemplar en griego significa mirar con asombro, con detenimiento. Con asombro y detenimiento. Y después la palabra palpar, contemplar y palpar. Palpar significa tocar con las manos, examinar al tacto. Es la palabra que Cristo emplea tras la resurrección. ¿Recuerdan? Cuando Él se aparece a sus discípulos, Él les dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Tocadme. Juan está testificando aquí contra toda herejía que negase la verdad, la verdadera humanidad del Hijo. Es realmente humano. El Verbo eterno se hizo carne. Lo invisible se hizo visible. O sea que el Dios infinito asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Y esta es la encarnación del Hijo. Doctrina sin la cual no hay evangelio. Doctrina sin la cual tampoco hay salvación. Y sobre todo, para nuestro propósito de hoy, no hay comunión con Dios. O sea que la importancia de esto es vital. Juan Calvino dijo, quiso el evangelista mostrar que nada se anuncia sino lo que ha sido cierta y plenamente conocido. Pues fue contemplado con los ojos, fue palpado con las manos, no fuese que alguno juzgara que el Evangelio descansa sobre opiniones inciertas. O sea, el Evangelio descansa sobre la realidad de algo visible, algo que se palpa, algo que se ve, algo que se siente. Ahora, prestemos atención al versículo 3 porque precisamente aquí está el corazón de nuestro primer punto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que la comunión con el Padre pasa necesariamente por el Hijo. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro mediador que su Hijo Jesucristo. Esto es lo que confiesa precisamente nuestra confesión de fe bautista, hablando sobre Cristo, el mediador, que el Señor Jesús dice esta confesión en el capítulo 8, que el Señor Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres, y que solo por medio de Él es reconciliado el Padre con los pecadores.
Pablo también lo dice en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el mismo Señor también declaró en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hermanos, esto demuele toda religión natural y todo intento humano por acercarse a Dios por mérito propio o por mediación humana. Es por Cristo, es a través de Cristo. Ese es el fundamento. No tiene verdadera comunión con Dios quien opte por tomar e ir por otra senda o camino. La comunión con Dios pasa por el Calvario o no pasa por ningún lugar. Notemos la palabra comunión, notemos la palabra anunciamos. Juan no está inventando, Juan no está especulando, Juan testifica. La comunión con Dios no descansa en experiencias místicas privadas ni de sentimientos religiosos, sino en el testimonio apostólico fijado en las Escrituras. Nada fuera de allí. Por eso, esta mesa que tenemos delante no es un altar místico, tampoco un sacrificio repetido por un sacerdote humano, sino una memoria proclamada según el mandato del Señor y el testimonio fiel de los apóstoles que nos transmitieron tal cosa. Y que el Señor confirma, por supuesto. Estamos antes de que nuestras manos, efectivamente, antes de que nuestras manos toquen el pan, nosotros debemos preguntarnos, ¿tengo yo comunión con el Padre por medio del Hijo? Porque este es el requisito indispensable. ¿Tengo yo comunión con el Padre por medio de Jesucristo? ¿He venido a Dios por medio de Cristo solamente o estoy descansando y apoyándome en algo más? Si no hay Cristo, no hay comunión. Si no hay comunión, esta mesa no es para mí. Pero si Cristo es mi todo, entonces el Padre me recibe por medio del Hijo y la mesa es ciertamente para mí. Por eso puedo estar, por eso puedo participar. Ahora veamos en segundo lugar, la comunión con Dios exige andar en la luz. Pasamos entonces a este segundo punto. La comunión con Dios exige andar en luz. Se encuentra en los versículos 5 y 6. Estos dicen: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es el corazón ético de toda comunión con Dios. Después de haber establecido el fundamento cristológico en los versículos anteriores, el apóstol pasa al fundamento moral. Y aquí no hay rodeo, aquí no hay matices, aquí no se suaviza la exigencia. Dios es luz, dice, y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? Significa, ante todo, su santidad absoluta. Dios es infinitamente puro, infinitamente justo, infinitamente separado de todo mal. O sea que el profeta Habacuc lo dijo muy claramente
Él decía, muy limpio, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hablando de Dios, significa también su verdad inmaculada, pues en Dios no hay engaño ni sombra de mudanza o variación. Y significa, por último, su gloria penetrante, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Recuerden las palabras en Deuteronomio. Él es limpio de ojos para ver el mar, pero también es fuego consumidor. Es luz, no hay tinieblas en Él. Ese es el carácter santo de Dios. Y este Dios, que es luz pura, santidad absoluta, exige que sus hijos anden en luz. Volviendo a la confesión de fe, en el capítulo 13, sobre la santificación, declara que aquellos que son efectivamente llamados y regenerados son santificados real y personalmente por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y su espíritu morando en ellos, mortificando el dominio del pecado en todo el cuerpo y avivándolo a la vida nueva. Es por eso que el versículo 6 lanza una advertencia tremenda. Es esta: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense estas dos cláusulas: mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay dos pecados: el de la lengua, que dice tener lo que no tiene, y el de la conducta, que niega con los hechos lo que profesa con sus labios. Mentir y no practicar la verdad. El apóstol Juan no permite ninguna comunión con Dios que no produzca santidad de vida. Es una exigencia vital. Tener comunión con Dios tiene que llevarnos a una vida de santidad, necesariamente. John Owen decía, abro paréntesis, nuestra comunión con Dios consiste en su comunicación de sí mismo a nosotros, escuchen el pensamiento, y en nuestra retribución a Él de aquello que Él requiere y acepta, fluyendo de la unión que en Jesucristo tenemos con Él. Fíjense lo que enseña Owen. La comunión no es un mero sentimiento, la comunión es un intercambio vivo. Dios se nos da en Cristo y nosotros respondemos con santidad, con obediencia y con amor. Donde no existe entonces este intercambio vivo, no hay comunión real. Por más que podamos decirlo con nuestra boca, a través de nuestros labios, necesariamente pasa por esto. La comunión es un intercambio. Dios se nos da en Cristo y nosotros respondemos con santidad, obediencia y amor, necesariamente. Y aquí los falsos profesores de la fe quedan desenmascarados. Hay quienes pretenden tener comunión con Dios mientras viven en adulterio, en mentira, en envidia, en avaricia, en ira, en murmuraciones. Dice el apóstol, mentís y no practicáis la verdad. Ahora bien, andar en luz no significa haber alcanzado la perfección. No sé si hay algún perfecto aquí. Ninguno somos perfectos. Andar en luz no significa haber alcanzado la perfección. Martin Lloyd-Jones, en su exposición acerca de esta epístola, lo aclara de esta manera.
Andar en luz no significa estar sin pecado, pues ningún hijo de Dios alcanza la perfección en esta vida. Significa más bien caminar en la dirección de la luz, vivir en el ámbito de la luz, mantener nuestros pecados bajo el juicio de la luz y no esconderlos en la oscuridad. Muy buena estas palabras de Martin Lloyd-Jones. Hay que recordarle a nuestros hijos que papá y mamá, aunque aman a Dios y tratan esforzadamente de obedecer a Dios, papá y mamá no son perfectos. Aman a Dios, temen a Dios, pero no son perfectos. Deben recordar nuestros hijos, papá y mamá todavía hoy, aquí y hasta que sean llevados a la presencia de Dios, estarán pecando y arrepintiéndose de pecar. Ahora bien, andar en luz no significa haber alcanzado la perfección. Ahora, hermano, andar en luz no es haber llegado a la perfección, sino haberse vuelto resueltamente hacia la luz. No es ausencia total de pecado, es guerra constante contra el pecado. No es no caer nunca, por más que nos esforcemos. Es confesar cuando caemos. El creyente verdadero tropieza, sí, pero no queda en las tinieblas. Vuelve siempre, una y otra vez, a la luz del rostro de Cristo. Esa es la realidad y esa es la experiencia de nosotros como creyentes, imperfectos, que constantemente tenemos que humillarnos, confesar y volver a pedir perdón, una y otra vez. Pero estamos camino a la perfección y lo demostramos. Hay temor de Dios en el corazón. Antes de venir a esta mesa debemos examinarnos. Claro que sí. ¿Vivimos a la luz o vivimos en las tinieblas? ¿Es nuestra vida una vida abierta delante de Dios o hay rincones ocultos donde el pecado se acomoda sin ser estorbado? No podemos venir a esta mesa con tinieblas encubiertas. Tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos antes, tenemos que acudir ante la sangre que purifica para ser limpiados, porque quien viene a la mesa del Señor con pecado consentido en el corazón, no come para vida, recordemos, sino para juicio. Por eso la necesidad de recordar, Él es luz y nosotros debemos andar bajo esa luz constantemente. Ahora veamos en tercer lugar que la verdadera comunión produce limpieza, pero produce también unidad y gozo. En el versículo 7 leemos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También el versículo 4 ya había anunciado el tercer fruto, que es: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, 3 frutos brotan de la verdadera comunión con Dios. Hay limpieza, hay unidad y hay gozo. Vamos a ver cada una de estas. En primer lugar, hay limpieza. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Notemos cuidadosamente el tiempo del verbo, porque es importante. Nos limpia.
Dice, no nos limpió una vez en el pasado y nunca más. No nos limpiará algún día en el futuro. Nos limpia. Está en presente continuo, día tras día, hora tras hora, en cada momento en que el creyente acude a su Salvador. Su sangre nos limpia. Y está la doctrina gloriosa de la eficacia, una eficacia perpetua del sacrificio del Cordero, a quien hoy honramos. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ese efecto purificador de la sangre no termina, siempre está presente. Y notemos el alcance, porque dice que nos limpia de todo pecado, no de algunos pecados, no solo de los pequeños. Nosotros solemos hacer distinción, no solo de los conocidos, sino de todo pecado. El pecado del adúltero arrepentido, el pecado del ladrón quebrantado, el pecado del orgullo humillado, del religioso desenmascarado. Todo pecado, la sangre del Cordero alcanza para todo. Esta es la mesa que vamos nosotros a celebrar dentro de unos momentos. Una mesa donde se proclama la suficiencia de la sangre de Cristo, su eficacia eterna, la sangre del Hijo de Dios. En una exposición, Spurgeon decía, y abro comillas, la sangre de Jesucristo es el remedio universal contra el pecado, suficiente para todas las almas y eficaz para cada herida. Ningún pecado supera su valor, ninguna mancha resiste su poder y ninguna alma que acuda sinceramente a ella es jamás rechazada. Por eso nosotros, cuando compartimos el Evangelio, le decimos a niños, jóvenes y mayores que el lugar ideal para estar o acudir es precisamente el Calvario, porque la sangre de Cristo que allí se derramó hoy limpia de pecado y establece una comunión estrecha, íntima, personal con Dios. Esperamos que el Señor tenga misericordia. Decía que aquellos que andan en luz andan juntos en luz. Perdón. Otro apartado de esta eficacia es que, en segundo lugar, no solo habla de limpieza, sino que habla de unidad. Tenemos comunión unos con otros. Y aquí el apóstol vincula de manera inseparable la comunión vertical y la comunión horizontal, o sea, la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. No es posible amar a Dios y odiar al hermano. No es posible tener comunión con el Padre y vivir aislado del cuerpo de Cristo. Por eso no podemos estar al margen de la iglesia, sino en la comunión de los santos. Aquellos que andan en luz, andan juntos en luz. Necesariamente es así. Por eso esta mesa se llama la mesa del Señor, la coinonía, porque allí se manifiesta visiblemente que somos uno en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 10, 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, refiriéndose a Cristo. O sea que cuando partimos juntos este pan, nosotros estamos declarando al mundo, incluso a los ángeles, que nosotros pertenecemos a un Salvador, a un solo cuerpo, a una familia eterna.
pertenecemos a ello. Por eso, hermanos, no podemos venir a la mesa teniendo enemistad. Esa enemistad que a veces surge entre hermanos, ni tomar el pan si hay rencor en el corazón contra alguno de los presentes. ¿Qué debemos hacer? Reconciliarnos primeramente. Necesitamos buscar el perdón, busquemos el perdón. Necesitamos ofrecer también el perdón. No solo buscarlo, ofrecerlo. La sangre que nos une es la misma sangre que destruyó la pared intermedia de separación, aquella que nos impedía ir al Padre y aquella que nos impedía tener relación unos con otros. Ahora, en tercer lugar, no solo limpia, no solo une, también en tercer lugar el gozo ha de estar presente. El versículo 4 había declarado: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, un gozo cumplido, un gozo lleno, gozo desbordante, no es el gozo superficial que el mundo nos ofrece, que depende de las circunstancias, sino es el gozo profundo de saber que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro hermano mayor, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el cielo es nuestra herencia segura. Ese gozo no se puede percibir ni se puede alcanzar en este mundo al margen de Dios. No solo Él nos limpia, no solo Él nos une, Él produce un gozo que no tiene igual. Este es el gozo que David conocía cuando él escribió: en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, la totalidad del gozo se encuentra en tu presencia. Es el gozo que Pablo predicaba desde la cárcel cuando decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, gócense, gócense y gócense. Es el gozo que ningún demonio puede arrebatar, ningún enemigo puede destruir, ningún sufrimiento puede apagar definitivamente. Sí nos afecta, pero no puede arrebatarnos el gozo. Es el gozo de la comunión con Dios. Por eso es seguro, es firme, es constante en la presencia y en la comunión de Dios. Y este gozo se renueva cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. La cena no es un funeral, no debe serlo, no debe ser un duelo. La cena debe ser una fiesta de redención, una participación de ese banquete eterno de las bodas del Cordero que un día disfrutaremos en plenitud. Por eso, mientras nosotros nos preparamos para participar, tenemos que dejar que ese gozo del Señor sea nuestra fortaleza en este tiempo, a la hora de participar, y envuelva todo este ambiente y espíritu. Vamos a concluir con algunas aplicaciones prácticas. Nosotros llegamos a la aplicación práctica y a esta conclusión, y permítanme dirigirme primeramente a los hermanos en la fe y después a quien no esté aquí, hoy esté, mejor dicho, aquí, sin haber sido reconciliado con Dios. Siempre tendremos que tener una palabra para estos que no tienen una relación con Dios. Bueno, a nosotros, hermanos, somos exhortados a 3 cosas concretas antes de acercarnos a la mesa. Primero, a examinarnos a la luz de la palabra. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo, bien conocidas, en 1 Corintios 11, 28, versículo y 29?
28 y 29. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, no podemos venir con pecado oculto, con amargura cultivada, con orgullo no quebrantado. Tenemos que confesar antes y acudir al trono de la gracia, haciéndolo primeramente, porque tenemos que recordar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, como hemos visto. Pero también, en segundo lugar, debemos reconciliarnos con los hermanos. Si hay aquí alguien con quien a lo mejor no estemos en paz, el Evangelio de Mateo es demoledor, ¿verdad? En ese capítulo 5. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La comunión con Dios y la comunión con los hermanos son inseparables. Uno y otro deben estar presentes, pero también tenemos que venir con gozo. Y esta no es una mesa de tristeza, esta es una mesa precisamente de victoria. Cristo ha vencido, la sangre ha sido derramada, el velo ha sido rasgado, el Padre nos recibe. O sea, venid pues llenos de gratitud y esperanza, recordando, como dice el escritor de Hebreos, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordar esta obra de Cristo debe mover nuestros corazones al gozo, no a la tristeza. La victoria presente, la obra perfecta, nos ha abierto el camino, nos ha llevado a la comunión con el Padre y a disfrutar de su presencia y de la influencia de su presencia. Y ahora, unas breves palabras para aquellos que puedan estar sin Cristo. Aquellos que no han venido a Cristo por la fe. Esta mesa no es para Él, no es para ti. La cena del Señor pertenece únicamente a los hijos del Padre, no pertenece a los extraños. Tomar de ella sin Cristo sabemos que no te puede acercar al cielo. Te acerca más al juicio que al cielo, participar sin tener una relación con Dios. Recordamos necesariamente que el confesar los pecados, confesamos también que apartarse de las tinieblas y volverse a la luz. Si crees en el Señor Jesucristo de todo corazón, entonces serás reconciliado con Dios, tendrás comunión con el Padre y podrás un día sentarte a esta mesa y participar de esta mesa con una buena y limpia conciencia. Por eso es importante. Entendemos claramente que los brillos de este mundo son realmente atractivos. Por eso es lógico, por causa de nuestra naturaleza caída, que nosotros observemos los brillos de este mundo y quedemos atrapados, absortos, boquiabiertos, creyendo que no hay nada superior a los brillos de este mundo. Llámense como se llamen. Y babeamos por las cosas de este mundo. Y creemos que no puede haber algo superior. Qué error más grande.
¿Cuándo entendimos, como creyentes, cuándo entendimos eso? Lo entendimos cuando, por la misericordia de Dios, fue alumbrado nuestro entendimiento y percibimos los brillos en su realidad, no en la que nosotros nos imaginamos, y pudimos ver que no era tan bueno como pensábamos, que no era tan agradable, que no traía satisfacción como nosotros pensábamos. Y entonces, viendo que esto se derrumbaba, entonces vimos la gloria de Cristo, y es por eso que fuimos traídos a ese otro espacio especial de la comunión con Dios. Y fue ahí donde entendimos que nuestra vida joven era una vida para vivirla satisfactoriamente, y que esa vida, para vivirla satisfactoriamente, necesariamente tenía que pasar por el Calvario y poder tomar de ese Calvario aquello que limpia el pecado, aquello que me conecta con Dios, aquello que quita las barreras para que yo pueda acceder al Dios que me creó y que sustenta toda la creación. Y vimos la grandeza de ese ser y pudimos ver la gloria que ante nuestros ojos, aunque estaba, no la podíamos ver por causa de nuestro pecado. Cuando es quitado el velo, entonces vemos la majestad y la gloria de Dios. Animamos a nuestros hijos a clamar. Animamos a exponer sus oídos a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. Escuchen, Pablo no se callaba ni debajo del agua. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ayudemos, testifiquemos para que otros puedan venir a Cristo. Hermanos, concluyo. La comunión con Dios es posible solo por medio de Jesucristo. Exige andar en la luz, produce limpieza, unidad y gozo. Que en unos momentos nosotros, al participar de este pan, partiendo este pan y bebiendo la copa, nuestras almas puedan elevarse a aquel que fue partido por nosotros en la cruz del Calvario. Que aprendamos de nuevo juntos lo que significa tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Volvamos nuestros corazones a esta mesa y busquemos que la gloria sea solo para nuestro Dios, a quien debemos la vida que Él nos ha querido dar. Vamos a cantar el himno